Mi nombre es Gabriel, están ahí mi GitHub y mi Twitter, donde trabajo, y lo que quería hablar era un poco de Flow, qué es y cómo cambió, por lo menos mi forma de editar código todos los días. Bueno, a empezar. Un poquito, la agenda es cortito, son 19 slides, así que espero hacerlo en menos de 20 minutos. Pero lo primero que quiero mostrar, y ahora la charla anterior me hizo acordar de cuando yo programaba Java, que fue hace como 10 años, y me empecé a acordar, o hacer un breve tratado sobre por qué le dejé crear mi código, por qué en algún momento yo tenía más confianza en mi código y hoy por hoy es como que voy al editor y después voy al browser y hago ese swapping, y cómo Flow me ayuda a por lo menos mantenerlo un poco más sano. Después, más o menos, qué es Flow, para qué sirve, reaprender un poco de tipos y de cómo funcionan los tipos, ver algunos demos de Flow y, bueno, un demo que probablemente no ande, y después algún tooling que alrededor de todas estas herramientas de Flow. Pero primero, ¿cómo es mi flujo de trabajo o cómo era en el 2005 cuando yo empecé a trabajar? Yo me acuerdo que cuando arranqué a programar pasaba mucho tiempo en el editor, también porque había menos Google, probablemente, pero pasaba mucho tiempo en el editor y poco tiempo en la web, en mi aplicación web, viendo qué hacía. Eso me pasaba también porque trabajaba en otro lenguaje, que era en Java, y con el tiempo, cuando fui acercándome y agregándole JavaScript a mis aplicaciones, empecé a pasar, obviamente, más tiempo del lado del browser. Digamos, ya el código que yo escribo, no es, o sea, si bien lo escribo en un editor, lo debagueo, le hago profiling, lo corro en el propio navegador. Entonces, paso mucho rato en el lado derecho, digamos, hoy por hoy, y no tanto en el editor. Y yo quería un poco volver a eso que sentía cuando empecé a trabajar, que era, bueno, ok, este código que estoy escribiendo es de alguna manera lo suficientemente robusto como no tener que chequearlo cada 15 minutos o cada 5 minutos. Hoy me pasa que hago algo y enseguida estoy chequeando, luego hay hot mode replacement y ese tipo de cosas que ya es instantáneo. Hago algo y cambio en el browser. Pero a mí me interesa mucho los flujos de trabajo largos, digamos, que pueda estar una hora y media autoreando código en mi editor y no tener que salir y no tener que preguntarme si esto está andando o no. Entonces, Flow me ayuda un poco a eso. Yo puse esta slide certeza.js porque este es un extract ahí de código que yo trabajo todo el día, y si bien cuando yo escribo este código tiene sentido lo que estoy escribiendo, sé que es una función, get profiles, que recibe un state, un ID, pero me pierdo mucha data. Por ejemplo, ¿qué forma tiene el state? ¿Es una lista? ¿Es un hash? ¿Ese user ID es un número? ¿Es un string? Y así, a medida que voy siguiendo el código, cada vez entiendo menos, digamos, o si este código lo escribí hoy y vengo mañana, estoy seguro de que es muy difícil de que yo pueda darme una idea sobre qué quise hacer acá adentro. Entonces, eso es lo que yo quiero volver a recuperar de cuando trabajaba con Java, y una de las cosas que encontré en la vuelta fue Flow. ¿Qué es Flow? Flow es un chequeador, digamos, se lo puede hacer un static type checker para JavaScript. Lo que hace es básicamente decirme, darme correctitud de tipos o ayudarme a darme la correctitud de tipos para JavaScript. Pero tiene una gran ventaja, que es estático, o sea, no corre en tiempo de ejecución, sino que hay otro momento anterior que hace que Flow corra estos checks. Pero para hablar del sistema de tipos, hay un poquito que volver a la universidad, o por lo menos cuando yo fui a la universidad, me explicaron que habían como estos dos mundos a nivel de tipos, y uno eran los lenguajes estáticamente tipados, que algunas personas le dicen fuertemente tipados, donde el compilador tiene que todo el tiempo saber qué es lo que yo quiero hacer, o sea, cuáles son los tipos de entrada y de salida, cuáles son las funciones, si las funciones esperan
un string, un entero, o un objeto propio. Y de este lado de los lenguajes está, bueno, recién vimos Java, con sus formas, o C++, o C#, y del otro lado estaban los lenguajes dinámicamente tipados, que, como JavaScript, por ejemplo, pero no es el único, los cuales resuelven o tienden a resolver sus tipos en tiempo de ejecución, en vez de estos otros de la izquierda que lo tienden a resolver en tiempo de compilación. No quiere decir que estos programas no tengan errores de runtime, pero obviamente hay un proceso de compilación que nos hace darnos cuenta de muchas cosas que en JavaScript nos damos cuenta en tiempo de ejecución. También hay después cuando aprendí un poco más, hay otros tipos de lenguajes que tienen otro sistema de tipos diferentes, como Ucalm y Haskell, y a los que Flow se parece un poco más. Pero, siguiendo con el ejemplo, si uno escribiera una función saludar en Java, que está a la izquierda, uno escribiría, bueno, le diría, es una función que va a devolver un string, que va a tomar un string que se llama name, una variable vindiada name, y después va a devolver otro string que es hello, un espacio y el name. Entonces, cuando yo digo say hi Cherta, esto va a funcionar, pero cuando digo say hi 1, como ese 1 es un dato, es un número, en el caso de Java es un integer, es un int, en realidad, el compilador me va a decir, ok, esto yo no lo puedo manejar, y me va a devolver un error, ni siquiera antes de correr mi programa. En caso de JavaScript, esto no sucede porque JavaScript, primero, los tipos se definen, como dijimos, en tiempo de ejecución, y esta variable name va a recibir tanto un string como un number. Y cuando sea la hora de devolver, JavaScript también va a hacer un casteo automático, va a decir que ese name, que en el segundo caso va a ser un 1, number lo va a llamar a su método toString 1. Entonces, esto que aprendimos a querer un montón de JavaScript, de diciendo, bueno, ok, tengo que hacer menos verbose, tengo que hacer menos protocolo, también nos está permitiendo meter casi cualquier tipo de cosa y no nos damos cuenta hasta que no llegue el momento de ejecución. O sea que, para terminar con esta breve introducción a los tipos, si ponemos la verbosidad y la expresividad en dos lados diferentes del eje, podemos ver que Java y C# están del lado más verbose, o sea, hay que escribirle mucho. Para que funcione hay que decirle que hacer mucho protocolo, como vemos acá, hay que decirle que es un string y que va a recibir un string. Y JavaScript está del lado más expresivo, digamos, el lado donde, bueno, no hay que decirle nada y obviamente no tenemos un proceso de compilación que nos diga, acá te estás equivocando. Flow está un poquito en el medio, trata, digamos, de solucionar varios de los problemas que esto genera sin llegar a ser algo como Java, pidiéndonos todo el tiempo que expresemos los tipos obligatoriamente, y si no, no hace nada. Ahí va, un disclaimer, es una opinión, no un dato científico, o sea, no lo saqué de ningún lado más que de mi imaginación esta gráfica. Pero vamos a ver un poquito Flow desde la estratosfera. O sea, si nosotros miramos así Flow, yo les muestro este código, esto es casi código JavaScript, pero con ciertos aditamentos. Tiene, por ejemplo, primero lo que vemos es que se puede importar tipos, puedo hacer un import type, y bueno, todos los types de este archivo types, y puedo también tipar las variables. En vez de decir state, id, puedo decir que este state va a ser, con este 2 puntos state, va a ser de este tipo state, que después vamos a ver qué forma tiene. Y vamos a decir que este id va a tener el tipo string, y que este método puede devolver un user, digamos, ¿no? Entonces, esto, así, sin importar cómo funciona o cómo vamos a llegar a estos resultados, que ya lo vamos a ver, te da un montón de información y que está, de nuevo, en el mundo en vez de que en mi cabeza. Si yo mañana puedo venir y decir, ok, esta función devuelve un user, esta función recibe un state que es de tipo state, yo puedo venir tranquilamente, refactorear este código y bueno, y estar bastante seguro de que esto anda sin ni siquiera tener, digamos, muchos tests, digamos, unitarios o integración metidos acá adentro, ¿no? Esto es así como funciona Flow, digamos, si ves código Flow autoreado por cualquier persona, digamos, esto es realmente un pedazo de código que saqué del proyecto que tenemos. Entonces, yo voy a nombrar algunas características que a mí me interesan mucho de cómo funciona Flow, o que tiene Flow, y que no son las únicas, pero que sí me parecen son las más interesantes.
La primera es que infiere tipos. Nosotros podemos decirle a Flow, empezar a chequear nuestro código, que es lo que se hace con el add flow, el comentario add flow del comienzo, sin decir ningún tipo, sin decir que esa X es un número o que eso va a devolver un número o lo que fuere, y Flow por sí mismo se va a dar cuenta, va a leer nuestra ejecución y va a decir, opa, acá tenés un hello world, que es un string, y lo estás queriendo usar una operación aritmética, que es multiplicación. Entonces, nos va a dar el error que aparece a la derecha, que dice, bueno, el operando de una operación aritmética debería ser un número, y yo veo que tú le estás pasando o sea, que el código le está pasando hello world. Entonces, eso no va a andar. Esto es muy interesante, porque al inferir tipos y a trabajar out of the box, no necesitas, digamos, no necesitas mucho esfuerzo para empezar a usar Flow, no tenés que comprarlo todo. Simplemente haciendo esto, él ya funciona de cierta manera, digamos, obviamente puede ser mucho más potente si le agregás tipos, pero si no lo haces, igual ya está funcionando correctamente. Cosas interesantes que yo lo hablaba y me parece que es una de las cosas que no se cuenta mucho de Flow, es que es un proceso que se hace antes de ejecutar el programa. Entonces, no es un sistema de tipos que está digamos, en tiempo de ejecución, sino que yo puedo agregar este output que genera Flow al proceso de build si quiero chequear todo mi código contra Flow y que me diga, bueno, acá tenés errores. Y con ese output puedo hacer algo, mandar un mail, generar un reporte o ignorarlo y tenerlo simplemente como diciendo, ok, esto es un reporte que me da Flow. Lo bueno es que como lo hace antes de ejecutar el programa, y después vamos a ver que hay un transpiler de Babel que lo que hace es un plugin de Babel que lo que hace es remueve todas estas etiquetas de Flow, el código JavaScript queda incambiado y va a ser el mismo código JavaScript que hubiésemos escrito con Babel sin ningún tag de Flow. Pero esto es importante. Flow lo hace antes de ejecutar el programa sin necesidad de ejecutarlo y te devuelve algo para que vos lo uses o no, o simplemente tengas idea de qué es lo que pasa. Y después que no es una solución all or nothing. O sea, no es que hay que comprar todo de una. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero hay lenguajes que compilan a JavaScript que sí tienen todo esto e incluso quizás bastante mejor, digamos. Está Clojure, que tiene Clojure Script, que compila a JavaScript. Está Elm, que compila a JavaScript. El target es JavaScript. Entonces, pero todos esos lenguajes, si bien interoperan con JavaScript, no están pensados para interoperar de manera fuerte con él. Están pensados para llamar librerías externas. En cambio, Flow es JavaScript al que le podemos empezar a decir, empezá ¿cómo se llama? A verificar o realmente a chequear los tipos cuando le ponemos el comentario add flow. Y el resto, lo que escribimos, es JavaScript o es JavaScript plus los tags que tenemos. O sea, no tengo que comprar todo el lenguaje si quiero chequear tipos. Flow me deja chequear tipos sin necesidad de hacer todo eso. Y eso es bastante bueno porque puedo ir gradualmente agregándoselo a mi codebase, en caso de que ya tengas una codebase bastante grande que no admita reescribirla en cualquiera de estos lenguajes fancy que pueden andar por la vuelta. Entonces, algunos tipos. Bueno, Flow es el sistema de tipos y lo que más tiene son tipos. Hay un montón acá, yo me quedo corto, hay un montón de tipos más, pero es importante saber que tiene todos los tipos básicos de JavaScript, boolean, number, string, null, void, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene otros con los que se puede generar un montón de cosas. Debo estar medio corto de tiempo, así que lo vamos a hacer rápido, pero la idea es ver algunos ejemplitos de cómo funcionan estos tipos y cómo se puede crear código Flow usándolos. Ahora vamos a hacer una demo y obviamente todo va a fallar, pero ok. Estamos aquí. Esto es lo que decíamos recién. Esto es un Atom, en realidad, con un plugin que está corriendo Flow. Y entonces me da el reporte, en vez de la consola, me da el reporte aquí mismo, inline. Pero, por ejemplo, yo tengo una función que es multiplicar por 10, no tiene ninguna anotación de Flow, solamente la anotación que dice Flow, empezar a chequear este código, y en sí mismo ya me dice, hola, no lo puedo multiplicar por 10. En cambio, si yo sacara esto y lo guardara, evidentemente no hay ningún error. Eso está bueno, pero más bueno está poder, por ejemplo, empezar a tipar las cosas. Yo puedo decir, por ejemplo, esta variable X es un string y va a devolver un string. Y
ahora vamos a ver qué hace este signo de pregunta aquí. Pero primero, ¿por qué se está quejando? Me está diciendo, hey, este length, si bien está ok porque es un string, este length es un número, y vos dijiste que ibas a devolver un string, entonces algo no está funcionando. Yo puedo venir acá, decir, ok, voy a devolver un número, y todo debería andar. Pero en realidad, lo que me está diciendo es, esta propiedad length la estás ejecutando sobre algo que puede o no ser un string. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando usamos este modificador pregunta, le decimos, este parámetro puede venir o no, puede ser undefined. Entonces, ¿qué me va a decir? Che, estás ejecutando sobre un posible undefined. En cambio, si yo le dijera, esto viene siempre así, esto, un X que va a ser string, Flow por defecto lo que hace es, no tiene nula, o sea, por defecto el tipo no es nullable. Es lo que dice ahí, si siempre le pasas un X que es un tipo string, no te va a dejar no pasarle ningún parámetro a esta función. En cambio, si le decimos, esto es una función que puede o no tomar su primer parámetro, se va a quejar, va a decir, ok, length lo podés estar ejecutando sobre algo undefined. Ok, ¿cómo podemos solucionar este tipo de cosas? Podemos decir, ok, si existe X, entonces devolvés tu length, y si no, devolvés 0. Esto está bueno porque Flow se dio cuenta, siguió nuestro código y dijo, ok, esta operación es segura porque se está chequeando que X exista. Aunque acá estoy diciendo que puede no venir, esta línea, este operador ternario, está chequeándolo y devolviendo cosas acorde. Entonces, funciona. Otra de las cosas interesantes que puede hacer Flow, que es un poco lo que hablamos antes, es hacer tipos de unión. Los tipos de unión son tipos que pueda tomar una variable que sean de uno o de otro tipo. Por ejemplo, esta variable puede tomar un valor string o un valor array de cualquier cosa y devolver un número. Como ambos string y array tienen una propiedad length, yo puedo llamar a esta función y que siempre ande bien. En cambio, si yo llamo, a foo con 9, que no tiene length, me va a decir, ok, es incompatible, no es un string, el X no es un string, ni es un array de cualquier cosa, y además no tiene la propiedad length. Entonces, ese tipo de cosas Flow las hace bastante simples. Vamos a ver fast forward aquí. Una de las cosas que más se utilizan en Flow y las cuales son más útiles es que nosotros podemos crear nuestros propios tipos. Hasta ahora jugamos con tipos, tipos básicos, tipos de JavaScript, pero en este caso podemos hacer un tipo persona, que es un objeto, que va a tener una clave name, y un maybe age. Esto se le dice maybe, que es básicamente decir, bueno, puede o no venir una clave age, si viene, es del tipo número. Y podemos decir, hay un array de personas, y él va a contrastar que ambos estos dos objetos JSON tengan la forma que definimos en person. Por ejemplo, yo puedo poner un age 1 y voy a tener un error diciéndome, ok, genial, el tipo es incompatible porque si está presente age debería ser un number. Entonces, bueno, pongamos mi edad de nuevo, 32. En cambio, si nosotros decimos, siempre tiene que venir un age, el mensaje de error va a ser, este señor no está teniendo un age y por ende no funciona. Ahora, lo único importante, si se van a quedar con algo de esta charla, quédense con esto. Lo mejor que tiene Flow es la capacidad que te da de refactor. Yo acá tengo un montón de funciones que no importa qué hacen, pero lo que sí importa es que yo puedo venir aquí y decir, quiero refactorear este código. Quiero venir y decir, ahora en vez de que data sea un objeto vacío, quiero que sea un nuevo mapa. Y a partir de hecho esto, vamos a cambiar acá el estado. A partir de hecho esto, es decir, esto es un mapa. Sí, gracias. Ok, sí, me está diciendo un mapa tiene que tener dos valores polimórficos, que es string y capaz que un maybe user. Mira, estaba ahí abajo. A partir de hecho esto, yo tengo un montón de errores que no lo vamos a solucionar ahora. Tengo un montón de errores donde Flow siguió mi código y dijo, acá vas a tener un error, acá estás usando data como un hash, digamos, como un objeto. Y aquí también voy a tener otro montón de errores donde me va a nombrar esto. Entonces, la idea es que es muy poderoso o súper poderoso, en mi opinión, para hacer refactor. Nunca donde... Ahí va. ¿Se ve ahora? Sí.
Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, para hacerlo cortito, genera un abstract syntax tree de tu código y funciona con un plugin de Babel que se llama Transform Flow Strip Types, que lo que hace básicamente es agarrar todas las anotaciones y sacarlas de tu código para cuando se genere el ECMAScript 5 válido para los browsers. Existen un par de herramientas. El Atom que le mostré en realidad es Nuclide, que es un Atom con plugins, y el CLI, que es simplemente ejecutar flows desde el CLI. Y para finalizar, bibliografía. Está el sitio de Flowtype, que es donde están los docs. Están bastante malos los docs, porque esto es muy beta. Hay un lindo artículo que salió hace poco, que se llama Typed Redux, donde se manejan varios de estos conceptos. Y después, ya que estamos en charla y estás en español, Mauro Titimoli, el feed de Mauro, que es argentino, creo, está lleno de cosas de Flow interesantes. Así que mírenlo porque realmente vale la pena. Tiene cosas como súper deep en el entendimiento de Redux y está muy buena lo que escribe. Y creo que esto es lo último. Muchas gracias y espero no haberme pasado del tiempo.